presentación del libro, porque presentación es novedad, está recién sacado de imprenta hace 15 días, como quien dice, de un tema tan curioso y desconocido como la Kriegsmarine y la Regia Marina en el Pacífico, de mi amigo, colega, escritor, Rubén Villamor. Yo en este caso voy a hacer un poco una oda aquí a Rubén porque nos conocemos desde hace unos cuantos años. Pues bueno, yo realmente no sé si fue de no solo militaria, de vernos, del libro. El caso es que... nos conocimos, ¿no? No solo militar, pero hace ya bastantes años. El caso es que, bueno, conectamos y entonces se dio la curiosa coincidencia y hoy lo mantenemos con mayor motivo, que él cada vez que saca un libro, pues me lo dedica y entonces... Yo hago lo mismo, o sea, nos intercambiamos banderines, ¿no? Pero aparte de eso, Rubén ya ha estado aquí un par de veces como escritor, yo creo, en este caso, a pesar de tu juventud, lo puedo decir, en este caso me hago yo el mayor, ¿vale? A pesar de tengo 31. Un niño, para mí un niño. A pesar de su juventud, yo creo que es un escritor de reconocido prestigio, y sobre todo en temas que a mí en concreto son de mis favoritos, si alguno me conocéis, que es el tema de Pacífico, todo el tema Japón, oriental, vamos, yo creo que o sea, si no me lo pisas antes, yo creo que lo que podría hacer a continuación es de la guerra ruso-japonesa de 1904, o sea, me encanta, ¿no? Pero bueno, todo el tema oriental a mí me encanta, y Rubén es un especialista. Ha sacado un montón de libros con Galan Book, con Galan 2. Me parecía más, y luego entonces ahora saca más con HRM. Con varias editoriales. La que más con HRM. Con HRM, sí. Y tal, hay uno bastante bueno que es el colapso del imperio ruso, que bueno, que también lo tenemos arriba, os lo recomiendo. Y bueno, en el caso concreto de la Kriegsmarine, claro, yo al principio cuando digo, joder, la Kriegsmarine, ¿qué hacía la Kriegsmarine y la Regia Marina en el Pacífico? Claro, luego cuando lo he leído... Tiene truco porque efectivamente hay campañas que las das por supuesto y no te voy a hacer spoiler del libro porque eso lo tienes que explicar tú, y dices, coño, es verdad, esto es Pacífico, esto es la zona de influencia no lo típico donde estaba la Marina de Guerra alemana, que era, como todos sabemos, el Atlántico. Y metiendo un poquito, voy a decir que los submarinos dan mucho juego, ¿verdad? Bueno, dicho lo dicho, pues sin más dilación, pues empezamos Le cedo la palabra a Rubén para que nos explique este tema, que yo creo realmente es interesante y desconocido. Y bueno, como digo siempre, aquí este es un foro de gente entendida y lo mejor, o sea, dado que no es una clase magistral, o sea, pues oye, interrumpid cuando queráis y si se hace coloquio, pues mucho mejor. Y si no, al final de la presentación, oye, Rubén está encantado de contestaros a todas las dudas y sobre todo de que le compréis el libro y que os lo dediquen. Vale, pues Rubén, te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Muchas de nada. Como siempre. Bueno. Pues nada, a ver, bueno, la presentación es sobra porque creo que los conocemos la mayoría. Os he visto a todos alguna vez, o la inmensa mayoría. ¿Todos me conocéis o alguno es la primera vez? Bueno, pues hago brevemente una biografía. Sí. Bueno, soy Rubén Villamor. Estudié la carrera de Estudios de Asia Oriental. Me especialicé en eso, que antiguamente se decía filología, eran las antiguas filología china, japonesa. Yo me especialicé en la rama de Japón y lo que hice ha sido un poco combinarlo con mi otra pasión aparte de la cultura oriental, que mi otra pasión es el ámbito militar. Y bueno, y prácticamente todas mis obras que he sacado han estado siempre orientadas al ámbito bélico y al ámbito, la mayoría, no todas, pero de Asia. Tengo lo que es la batalla del Kubán, que es la única excepción, pero bueno, es en el Cáucaso que se puede considerar la frontera con Asia. Es un poco tramposo, la verdad, y el colapso del Imperio Ruso, pero que tiene la parte europea y la parte asiática, o sea que eso es un poco... Tiene trampa, las dos cosas, pero bueno, en todo siempre sale algo de Asia, en todos mis libros. Y bueno, este libro, la idea fue, porque algunos, bueno, ya me conocéis quizá de mi primera obra, que fue Los Ejércitos del Dragón, que son, pues bueno, voluntarios extranjeros
en el ejército japonés. Y entonces se me pasó por la idea, dije, bueno, voluntarios alemanes, italianos no hubo con los japoneses, pero sí hubo unidades navales que ayudaron a la Marina Imperial y, bueno, incluso en algunos casos se integraron dentro de la propia Marina Imperial japonesa. Y mira, se me empezó a pasar por la cabeza hasta que me puse a ellos. Decir que este libro, así como otros que los he hecho por encargo, este ha sido idea exclusiva mía. Digo... Voy a dar una anécdota. En este caso compartimos editor, que es Lucas Molina, y tanto, y no puedo hablar de mi libro porque hoy el protagonista es Rubén. Mi libro, el último libro que he hecho, y bueno, no voy a decir el nombre, y el de Rubén salieron a la vez. Sí. Y Lucas, que es nuestro editor en este caso, me dice, coño, es la vez que más difícil me ha sido encontrar documentación, fotos para hacerlo. Dice, lo más difícil que he maquetado. Sí, me dijo que le había costado. Que le había costado encontrar. Le envió unas cuantas, Sí, pero aún así, ya sabes que es muy detallista. Sí, con los píxeles de las fotos. Y que ella más, dice que resultaba difícil. O sea, lógicamente, cuando empiece a hablar, ya veis por qué, vamos, no hay mucho, la verdad. Bueno, ¿dónde me había quedado? Sí, bueno, que salió la idea de este libro. No eran voluntarios, pero bueno, eran unidades navales que ayudaron a la Marina Imperial japonesa. Incluso algunas ya estuvieron operando en el Pacífico antes de la entrada de Japón en guerra. Que bueno, ahora lo veremos. Y bueno, voy a hacer un poco de spoiler de este libro porque es que si no, no sabría por dónde empezar. Pero bueno, más o menos lo que vais a encontrar si lo compráis. Y para que más o menos, no voy a decir todo, pero bueno, para que os hagáis una idea del contenido. Y no sé si alguno ha visto la película La batalla del Río de la Plata. Sí. ¿Habéis visto? Sí, es una que es muy antigua, en blanco y negro, ¿no? No, es en color. Es en color. Pero es antigua, es de los años 70, ¿no? 60, 70. O debe haber varias versiones. En mi adolescencia hice un trabajo que se llamaba La Gran Odisea de Graf Spee, sí, y culminaba con la batalla del Río de la Plata, que ahora mismo acaban, por cierto, de desenterrar el águila. Es verdad. Salió en las noticias hace 4 o 5 días. El video. Sí. Aquello tiene todos los ingredientes de una preciosa película de guerra y acaba como tienen que acabar las películas de guerra, pero mejor que lo cuentes tú. Sí, bueno, no voy a contar la batalla del Río de la Plata porque no tiene nada que ver con mi libro, pero lo que sí que tiene que ver, si habéis visto esa película, justo el principio es donde empieza este libro, justo en el principio de la película. Que la película, para los que la hayáis visto, empieza en el Océano Índico, frente a las costas del Mozambique, que era una colonia portuguesa, Lourenço Marqués, sí. Y bueno, hay un petrolero que es el Africa Shell, que bueno, que la película empieza con eso, que se acercan al petrolero, izan la bandera de guerra, se quedan sorprendidos los del petrolero, disparan la batería y al final para máquinas se acojonan básicamente cuando ven que eran 280 milímetros, ahora no recuerdo. Sí, los cañones. Sí, 280 milímetros de calibre, que eso, vamos, eso un solo proyectil y adiós, o sea, el barco entero a tomar por saco. A tomar por saco el barco entero. Y bueno, pues empieza justo ahí, porque esa es la primera acción que va a haber, digamos, lo que va a ser el escenario posteriormente de la Guerra del Pacífico, que cuando se dice Guerra del Pacífico no es que sea el Océano Pacífico, incluye el Océano Pacífico, China, Sudeste Asiático y el Índico. Bueno, de ese escenario incluiría todo eso, lo que es la Guerra del Pacífico es todo eso, aunque el nombre dé a confusión. Y esa sí que va a ser la primera acción bélica en ese escenario, que va a ser una acción bélica casual, porque el Africa Shell, el Graf Spee previamente había estado por el Atlántico cazando algunos mercantes. La Marina Británica se había movilizado, la flota de las Malvinas, la de Sierra Leona, varias fuerzas británicas. Entonces, como sabían que le perseguían, se fue al Índico diciendo, bueno, aquí la cosa está más tranquila, aquí la cosa. Y bueno, dio caza al Africa Shell. Claro, allí también se moviliza en el Índico otra flota y entonces ya tira para el Río de la Plata. O sea, esa es la primera acción, que es una acción casual, vamos a decir. Pero claro, es muy importante esta acción porque cuando le llega el informe al almirante Eric Raeder, que era el jefe de la Kriegsmarine, allí en la sede estaba en la base de Kiel, creo, ¿no? Sí. No sé, Wilhelmshaven o Kiel, no sé, bueno, no me acuerdo dónde estaba el Estado Mayor Naval, pero no recuerdo. Pero bueno, cuando le llega este informe, pues claro,
Rader dice, ostras, pues a diferencia del Atlántico, el Índico es un mar menos vigilado. Otra de las características que la mayoría de cargueros que hay allí no viajan en el sistema de convoyes y que allí ven unas altas posibilidades pues de hacer altas cacerías. Entonces es cuando envía a los llamados corsarios. Que bueno, los corsarios es un tipo, a los que no lo sepan, en aquella época era un tipo de barco que era un mercante camuflado, es decir, tenía forma de carguero, mercante, no era, aparentemente no tenía una apariencia de barco de guerra, ni siquiera tenía blindaje, es decir, si te localizaban y te descubrían, te hundían al momento. Pero bueno, tenía unos mamparos, estos mercantes, tenían una serie de mamparos que dentro había cañones escondidos, normalmente eran de 150 milímetros o algún calibre menor, no eran cañones muy potentes. Y bueno, tenían también sus plataformas antitorpedos, también camufladas sin que se vieran, los torpedos grandes de 530 milímetros, los típicos. Minas, para plantar minas. Pero esto es una idea, corrígeme, que no es nueva. En la Primera Guerra Mundial, la Marina Negra alemana, yo no sé, incluso con mayor éxito utilizó este tipo de barcos trampa. Bueno, yo de hecho tengo el libro de la Primera Guerra Mundial en el Pacífico, que por ejemplo está el Wolf, el corsario Wolf, que eso lo explico, que hace una cacería magnífica por la zona de Australia y todo eso. Sí, que es el récord de... O sea que esto de la Segunda Guerra Mundial no es nuevo, ya se había hecho esto en la Primera Guerra Mundial, no es nada nuevo. El caso es que envía a unos corsarios. El primero de estos corsarios no va a llegar hasta ya mediados del año 40, va a ser el Atlantis, que además siempre van a llevar banderas de un país neutral, o bandera sueca, noruega, luego empezarán a ser básicamente banderas suecas, porque a medida que vayan entrando países en guerra, no va a haber banderas que poner, porque va a estar todo el mundo en guerra, ¿no? O sea, eso es muy curioso. Bueno, en un principio no habría ninguno con bandera española, no habría, ¿no? Pues yo no he ido, en el Pacífico no, claro, no sé si en otro lugar habría con bandera española. Sería un descubrimiento. Sí, bueno, no había caído, fíjate, pues, sería curioso. Pues nada, el 10 de junio del año 40 va a llegar la primera víctima, el Atlantis va a hundir a un carguero noruego, el Tirana. Noruega hacía poco que había entrado en la guerra, había sido ocupada, pero bueno, la mayoría de su marina mercante había huido a los países aliados, básicamente intacta. Y bueno, y a partir de aquí van a llegar otra serie de corsarios. Va a estar, por ejemplo, el Penguin, el Comet, y bueno, hablamos además de que van a llevar la guerra a unas latitudes inimaginables. O sea, estamos hablando ya de la Polinesia, de acciones en la Polinesia, en la Micronesia, en la costa del África Oriental, la zona de Madagascar, el mar Arábigo, las costas de India y Birmania, Indonesia, los estrechos de Sumatra, de Borneo. O sea, estamos hablando de unas latitudes impresionantes, teniendo en cuenta la base de partida que estaba en el norte de Alemania. O sea, tenían que ir el Atlántico. Algunos entraban al Índico desde el Cabo de Buena Esperanza por Sudáfrica, otros directamente iban todavía un trayecto más largo, ya la costa sudamericana, Cabo de Hornos, subir, atravesar, pasaban por la isla de Pascua, tenían como ruta la isla de Pascua, ya discretamente por la Polinesia francesa, directamente... Oye, una curiosidad, ¿y cómo se suministraban? ¿Tenían puntos de rendezvous con submarinos? Pues con otros barcos camuflados que eran petroleros. Sí, por ejemplo, el Kummelran era el que más capacidad de combustible tenía. También se autoabastecían de los petroleros capturados, porque capturaron muchísimos petroleros que iban sin escolta, por tanto eso transferían el petróleo, que en la Primera Guerra Mundial eso pasaba mucho, no con el petróleo, pero sí con el carbón. Sí. Que cogían el carbón. Sí, es cierto. Por ejemplo, el crucero Emden. El Emden en la Primera Guerra Mundial iba, a los barcos carboneros, aparte que el carbón era mucho mejor el carbón británico, que era el carbón de Gales, que era el mejor del mundo, más que el carbón alemán, del Ruhr. Tenía mejor calidad y iban desesperados por el carbón de Gales. Pero bueno, esto es una anécdota de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, aquí hay un buque que a mí me llama mucho la atención, que es el Orión. Es otro de los corsarios que como he dicho, entra
por la costa sudamericana, por Tierra de Fuego, Cabo de Hornos, se accede a la Polinesia y va directamente a las costas de Australia, pero no al norte de Australia, sino que se va al punto más lejano. Se va al sur del país, se va a Tasmania y ya echándole huevos se va a Nueva Zelanda directamente y causa el pánico, pero que llegan a movilizar, o sea, alerta roja toda Nueva Zelanda, porque empieza a plantar minas, primero en la provincia de Auckland, luego va a la zona de la capital de Wellington, varias bahías, empieza además a plantar minas y van saliendo los buques y a medida que van saliendo, cargueros hundidos, no recuerdo cuánto eran, 5 o 6 de cargueros, no recuerdo la cifra, pero bueno, quizás su mejor éxito es uno de los buques que sale, no me acuerdo qué ciudad era, una ciudad neozelandesa allá en el sur, que era un transatlántico enorme, el Niágara, que llevaba reservas del Banco de Inglaterra, llevaba reservas de oro del Banco de Inglaterra, tengo el dato aquí que lo he apuntado, es que no me acuerdo la cifra, que era 590 lingotes del Banco de Inglaterra, que eso los manda pica. Hola Firdu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, eso lo envía a pique y claro, eso es pérdida económica, es gravísimo. Llega a ser la psicosis tan grande que moviliza la marina neozelandesa, moviliza la escuadra y lo que hace el Orion es también minar los puertos militares y va a cobrarse un barco de guerra que va a ser un dragaminas, el Piruri creo que era, no recuerdo, creo que era así, el Piruri era. O sea, se va también a cargar un barco de guerra, o sea, va a tener una cacería monumental en una tierra que... Yo diría que esto es una de las mayores epopeyas de la Kriegsmarine, porque es que es el punto más alejado, o sea, de la base de partida, que eran los puertos de Wilhelmshaven, Kiel, Hamburgo, todos en el Báltico o en el Mar del Norte, o sea, irte a Nueva Zelanda, yo creo, esta ha sido la acción más alejada que ha hecho la Kriegsmarine y que fue con éxito, porque se escabulló. No le pillaron, luego después en Nueva Zelanda se fue a la costa de Perth, Australia, siguió cazando nuevos buques por esa zona, o sea, estamos hablando de una hazaña que yo creo que es impresionante. Quiero citar otra hazaña, que es un raid contra una isla, que es Nauru, que lo van a protagonizar también el Orión, va a estar presente el Orión y otro corsario que es el Comet. Y esta es simbólica, yo le he dado importancia en el libro, quizá demasiada, que he dedicado casi 2 o 3 páginas. Solamente se hunden 5 barcos, pero bueno, la considero simbólica porque van a atacar una antigua colonia. Sí. Los alemanes, que la Nauru había sido una colonia alemana en la Primera Guerra Mundial, se la habían arrebatado los australianos, de hecho en el Tratado de Versalles se la había adjudicado a Australia, esa isla, y bueno, tenían ganas de venganza. Además les habían llegado informes a los alemanes. Aquí es verdad que fueron negligentes los australianos, porque allí tenían unas minas de fosfato que la industria militar, una de las principales fuentes de fosfato que utilizaba el Imperio Británico eran las minas que había en Nauru, las instalaciones que había en Nauru, y allí no tuvieron ni una sola medida de seguridad. Había 4 fusileros patrullando la isla, pero ni una sola batería de artillería naval. Ni un escuadrón de aéreo, joder, que poner 2 hidroaviones cargados con torpedos hubiese sido suficiente por lo menos para disuadir. Y el caso es que no tenían ninguna medida para evitar filtraciones, porque no había seguridad en la radio, se transmitían los mensajes sin codificar y bueno, a la Kriegsmarine le llegó informes de que estaban cargando 5 cargueros enteros de fosfato allí. Pues nada, lo que hicieron fue, además, de una manera muy inteligente, disfrazarse, y es curioso, se disfrazaron de buques neutrales japoneses, que entonces Japón era neutral, estamos en el año 41, Japón todavía era neutral, a principios del 41, pintaron la bandera japonesa. Había además, en los buques alemanes era muy típico que trabajaran cocineros o lavanderos chinos. Por lo tanto, los pusieron sobre cubierta, por ahí a fregar sobre cubierta para que eso pareciera que eran asiáticos. Y nada, uno de los buques, el Orión, entró en la bahía de Coral, el otro se quedó fuera
Y nada, entró, estaban los buques cargando en ese mismo instante fosfato, pues fueron esos fuegos artificiales. O sea, 2 cañonazos, mandaron 3 buques a tomar por saco, y había otros 2 que estaban fuera de la rada que intentaron huir, pero claro, estaba el Comet esperándoles fuera, y nada, 2 cañonazos también los envió a pique, y bueno, se quedaron sin el preciado fosfato. Y bueno, he citado esto porque es un poco simbólico. Además, los alemanes conocían perfectamente Nauru porque no habían modificado nada. Los australianos llevaban ya 20 años colonizando ese sitio y no había cambiado nada. O sea, estaba tal cual como lo dejaron los alemanes. Tenían los planos y se conocían perfectamente esta isla que está en plena Micronesia, Melanesia, ya en la zona más, digamos, suroeste. Pero en este caso no desembarcan, ¿no? Como hacían los de... No desembarcan. De todas formas, no desembarcan por miedo, porque podían haberlo hecho que ahí no se hubiera presentado nadie. Podían haber, si hubieran querido, haber desembarcado y volar toda la industria de fosfato, que bueno, hubiera sido para el Imperio Británico un putadón, vamos. Sí, sí. Lo que por miedo a que hubiera escuadras no lo hicieron, pero podían haberlo hecho que nadie se hubiera presentado, porque era una negligencia absoluta de no haber protegido ese lugar. Aparte de buques corsarios, tenemos ya cruceros. Otra vez. Tenemos a cruceros de guerra, como por ejemplo el Admiral Scher, un crucero pesado, muchos lo conoceréis, que hizo una cacería por el Atlántico y fue una de las pocas veces, junto con el acorazado Graf Spee, que hubo una unidad de superficie. Eran gemelos, el Graf Spee y el Scheer, ¿no? Sí. El Scheer no era crucero pesado y el otro, ahora me he liado. No, el Graf Spee y el Scheer perdón, un lapsus mío. Son gemelos. Sí, es verdad, un lapsus mío, es verdad. Bueno, llega, pues imita la hazaña del Graf Spee. Este va a hundir en los bancos de arena que había en la zona entre las Seychelles y Madagascar. Va a hacer una cacería, va a hundir, creo que son 5 o 4, no, creo que eran 5 petroleros, creo que fueron, no recuerdo. Pero bueno, va a ser una acción importante porque es verdad que no es mucho hundir 5 buques, pero bueno. Pero eso va a hacer que se movilice toda la Armada Británica y que sea desviada muchas unidades al Índico en detrimento de Europa o el Mediterráneo, que era donde estaba el esfuerzo de guerra principal del eje. Ahí. Y bueno, hay una acción que la voy a dejar para el final, que es un combate naval entre 2 buques, porque aquí además han surgido teorías de la conspiración y eso lo voy a dejar para el final, que sería el combate entre el famoso, el buque insignia de la Marina Australiana, que era el Sydney, y el buque Cormorant. Esto lo vamos a dejar para el final y vamos a pasar ahora a los submarinos, al grupo Monzón. Tenemos que estalla la Guerra del Pacífico, va 7 de diciembre del 41, los japoneses bombardean Pearl Harbor, entra Estados Unidos en guerra. En 6 meses Japón hace un imperio impresionante en una blitzkrieg única en la historia, que es, abarca desde Indonesia, Birmania, llega a la India, parte de Micronesia, las Salomón, Filipinas, Nueva Guinea, etc. O sea, de repente se encuentra con que, claro, esto para la Kriegsmarine ve que esto es una ventaja, porque por primera vez va a poder disponer de puertos, de un aliado, que en este caso va a ser de los japoneses. Además, durante los primeros meses de la contienda, los submarinos japoneses, que comparativamente en calidad con los U-Boat alemanes eran bastante malillos, vamos a decir, no eran malillos, pero una calidad media, pues bueno, estos siendo de calidad media, estos submarinos japoneses empiezan a hundir un montón de buques en la zona del Índico-Pacífico, y claro, Dönitz, que estaba en ese momento en la jefatura del arma submarina en Alemania, pues llega a la conclusión de que si unos submarinos de calidad media son capaces de hacer tanto daño, ¿qué pasa si enviamos ahí a decenas de U-Boats? Pues entonces así se crea el grupo Monzón Gruppen en alemán, y envían a 44 submarinos y a dos buques corsarios, que van a ser el Maiker y el Thor. Y bueno, podéis imaginaros que llegan estos buques a esta zona y hacen auténticas escabechinas. O sea, hablamos de que a lo largo de toda la guerra, del 42 al 45, van a hundir pues más de un centenar de buques. De la mayoría cargueros y petroleros, pero bueno, también en algún buque de guerra, algún submarino enemigo.
Quizá el caso más famoso sea el U-188, el U-511 también. Estos hundieron varias decenas de buques cada uno. Hay un caso que es un triste caso, que es de Fuego Amigo, porque ahora se me olvida el nombre, lo tengo aquí. El U-177, sí, que bueno, intercepta un transatlántico, que es el Nueva Escocia, un transatlántico británico. Y normalmente los transatlánticos en la Segunda Guerra Mundial dejaron de utilizarse como buques de pasajeros y se convirtieron en buques de carga, la inmensa mayoría. Y bueno, era un premio porque bueno, tenía capacidad el triple de un mercante, por tanto si te encontrabas un transatlántico, el submarino iba directo a él. Dejaba petroleros, cargueros, lo que hubiera, directo al transatlántico. Y lo que desgraciadamente no tenía ningún cargamento valioso, sino que había prisioneros de guerra del Eje dentro. Había prisioneros italianos, eran todos. Y claro, envía un torpedo, la mayoría encima estaban enjaulados y se hunden en el Índico y mueren 600. 200 van a salvarse, les van a dar tiempo a abrir las jaulas a los soldados británicos que les custodiaban, que también algunos británicos van a morir en el incidente, pero bueno, va a ser quizá la historia más triste de toda esta campaña, esta campaña en el Pacífico Índico. Y como ya he dicho, las latitudes va a ser lo mismo, desde Australia, desde la Micronesia, el Mar Arábigo, las Maldivas, van a Australia, sobre todo Australia. De hecho, va a haber otro corsario, el Michael, que se va a destacar, va por toda la costa de Australia, otra vez va a hacer escabechina. De hecho, va a dar la vuelta a la isla entera. A la vuelta, desgraciadamente, cuando ya se le acaban ya todos los torpedos y todas las municiones, va a volver a Japón, y justo cuando iba a entrar en el puerto de Kobe, en Japón, lo intercepta un submarino americano y lo hunde a este corsario. Se van a salvar la mitad, que los va a recoger un buque japonés y los va a llevar a Kobe. Pero bueno, es la anécdota. Y ya, como ya digo, la última acción, la última victoria de un submarino alemán en el Pacífico va a ser del U-862, que va a ser en la batalla de Borneo, que los australianos van a invadir Borneo, y bueno, tenían una base los submarinos alemanes allí, Kalipampán era, y bueno, van a dedicar el desembarco junto con otras unidades japonesas e intentar mermar los efectivos del desembarco, pero claro, van a hundir solamente un buque, porque ya la superioridad es enorme. Y bueno, esta va a ser la última victoria. La última baja va a ser el U-183, que también además va a ser en Borneo, también va a ser en esta batalla, que bueno, va a ser hundido, además va a ser una batalla entre dos submarinos, con el submarino norteamericano Besugo, va a ganar el norteamericano, va a lanzar el torpedo antes, y bueno, lo va a enviar a pique. Va a haber un superviviente que, curiosamente, es un superviviente alemán que va a nadar a Borneo y va a actuar como infante dentro del ejército japonés. Una cosa un poco, le van a poner los japoneses como infante. Me imagino que no podría negarse. O sea, entre eso y acabar de trabajador en la selva, no creo que no podría negarse. Oye, pero se supone que Alemania se rinden en abril. Sí, esto es abril. Esto es abril. O sea, no, cuando se rinde Alemania, ¿hacen caso de la rendición o siguen luchando por su van a trabajar todos con auxiliares en el puerto, con los japoneses, diciendo nosotros seguimos siendo nazis? Y la verdad es que esto además es verídico. Los que se negaron acabaron trabajando en un campo de concentración en plena jungla, en plan puente sobre el río Kwai. Por lo tanto, era mejor diciendo nosotros seguimos siendo leales al Führer. Nosotros seguimos siendo leales al Führer, que muchos, la mayoría, yo creo que seguían siendo, porque además en el arma submarina estaba muy politizado, el arma submarina alemana, no tanto la flota de superficie, pero es verdad, las armas submarinas siempre eran mucho más fanatizados, muchos venían de las juventudes hitlerianas, o sea que yo creo que la mayoría lo harían por vocación, otros no, otros estarían hasta las narices, pero bueno, ante eso y arriesgarse a trabajar poniendo un ferrocarril en medio de la jungla, pues era mejor arriesgarse. Bueno. Y bueno, voy a dar el dato para que un dato curioso, que lo tengo aquí en el libro, que un momento,
para podemos decir la victoriosa Kriegsmarine. Perdió la guerra, pero hay que decir que hizo un papel estupendo la Kriegsmarine en la guerra del Pacífico, porque pierden 18 buques los alemanes, que lo pongo aquí, son 4 corsarios, 9 submarinos, un dragaminas, un remolcador y 3 petroleros. Estas son las bajas alemanas. 1086 muertos y 447 prisioneros. Pero si vamos a los aliados, les causan unas bajas que podríamos decir de 20-1. O sea, porque hunden 205 buques enemigos, entre estos un crucero de guerra, un submarino, 2 dragaminas, un cañonero, 180 cargueros o mercantes, 18 petroleros, 4 transatlánticos, 3 vapores y 2 remolcadores. Vamos, una paliza. Una paliza, sí. Un palizón. Les meten a los aliados, aunque luego pierdan la guerra porque la industria aliada... Podían hundir los buques aliados que quisieran, que la industria estadounidense era imparable. O sea, eso daba igual, pero bueno, hay que decir que hicieron un papel notorio. La Regia Marina, vamos a los italianos, pues bueno, hicieron lo que pudieron. Hundieron más buques enemigos que perdieron. Sí, creo que... Voy a decir el dato. ¿Cómo llegaron hasta ahí los italianos? Pues mira, tenían bases allí porque el África Oriental es la suya. Tenían Somalia, Etiopía... Tenían los puertos del Mar Rojo. La campaña del Mar Rojo no la he añadido en el libro porque no se considera como parte de la guerra del Pacífico, se considera como parte de la guerra en África, pero sí he añadido lo que sucede en el Índico. De todos modos, tengo de referencia a los libros de Luis de la Sierra. Sí. Como los hablas tenido tú. Sí, los tengo, ¿no? Lo leí hace mucho tiempo y conocía más o menos el tema, ¿no? Y era pues entre un tema bastante mezclado con el género de aventuras. Lo que no sabía exactamente que hubieran derivado los alemanes submarinos al Pacífico. Sí. A mí me parece... De hecho, le llevaron a tener, o sea, territorio propio, o sea, bases propias. O sea, por ejemplo, la base de Penang, la ciudad de Penang en Malasia, que es bastante grande, se la cedieron a la mitad. Era una zona alemana, ni siquiera entraron los japoneses, estaba riada la esvástica allí y con leyes alemanas. Eso se lo cedieron los japoneses porque, claro, los japoneses eran los primeros interesados porque sabían que los submarinos alemanes iban a provocar muchas más bajas a los aliados que los suyos propios. Que también hicieron un buen papel, los submarinos japoneses, pero creo que hundieron, no sé el dato, pero creo que hundieron 150 y pico buques los japoneses, de mercantes. Los alemanes, como he dicho, 205 buques enemigos en la zona esta. O sea que, claro, los japoneses eran los primos interesados en cederles todo lo que quisieran. Estamos hablando de una época en la que año 2008, que, bueno, hay uno de estos cazatesoros del mar que se deciden buscar al Sydney. Y bueno, empiezan a rastrear al mar y aparece un barco. Mala suerte, no era el Sydney, era el Cormoran. Aparece el Cormoran, eso sí. A las 24 horas, un poco más lejos, aparece el Sydney, ya por fin. Ya tenemos al Sydney. Entonces, lógicamente, la versión oficial es que en el combate había habido un intercambio de fuego, se empezó a hundir lentamente el Sydney, porque claro, lo vieron durante 2 horas los marineros alemanes, hasta que se alejaron de la línea del horizonte, el Sydney estuvo a flote 2 horas. Entonces ahí estarían vivos los supervivientes, que habría muchos, como en el Bismarck, que lo lanzaron miles de proyectiles y aún así había vivos en cubierta. Es imposible que no hubiera gente viva. Vamos, de 650 personas, que es imposible. O sea, deberían durante esas 2 horas, 2 horas confirmadas, que a lo mejor luego estuvo a flote más tiempo, porque claro, los alemanes ya doblan la línea del horizonte y ya no le ven más. Claro, a lo mejor lo que da entonces la sensación es que ellos lo estuvieron intentando reflotar. ¿En qué momento determinó? Hubo una explosión interna monumental, que no sería raro, porque hubo un caso que es el Barham, ¿lo conoces? Sí, el acorazado Barham, británico, el Mediterráneo, que lo torpedean y a los, creo que son 3 minutos, que va navegando normal y de repente estallan 1000 pedazos, así, todos volatilizados. Esa es la versión pues claro, descubren al Sydney y descubren que ha sido hundido por entrada de agua y que no ha habido explosión porque está intacto. No está ni separado en trozos ni nada. Sí. O sea, ahí, entonces, ¿qué ha pasado en esas 2 horas? Ahí está la conspiración que a día de hoy
creían que al descubrir el pecio ya por fin se iba a desvelar y resulta que esto es todavía más misterioso que antes. Pues No sé qué opináis. Habrán sido marcianos, que sabéis que alguna vez hemos tenido aquí marcianos Esto es una cosa que estaba, porque yo a la hora de hacer el libro estaba dándole muchas vueltas. Digo, ¿y si no una unidad aliada se confundió esa noche y le dio el tiro de gracia? ¿Por qué la censura tanto tiempo? ¿Por qué no llega a puerto y no llega a puerto y están casi 72 horas sin poner en la alerta a nadie? Bueno, no sé qué pensáis. Oye, te voy a proponer que para el siguiente libro lo hacemos en común, le decimos a Lucas, le decimos, vamos a Australia. Teorías conspirativas que en la Segunda Guerra Mundial hay a cuál mejor, vamos. No, hay muchos casos de fuego, amigo, porque yo voy a... Sí, y leyendas. Esto es mío, esto es algo que he pensado yo, no lo he sacado de ningún sitio. Digo, porque es que me parece inexplicable. Primero, el hundimiento, que es inexplicable, que no haya supervivientes, y segundo, que no se active un protocolo... Eso están todos en raticulino. Bueno. En Marte, están atucidos. Bueno, alguna pregunta que no sea sobre... Sí, ¿y cuántos submarinos alemanes hubo en el Pacífico? 44. ¿A la vez? ¿En turnos o...? Casi todos a la vez. Fueron en turnos, pero la inmensa mayoría llegaron de golpe. En el año 42 y unos pocos en el 43. 44 ya ninguno. 42, 43. Llegaron. La mayoría al 42. Luego ya 43 unos pocos. Pero más o menos. 44, sí. Eso y no recuerdo, pero 6 o 7 corsarios. Buques corsarios. Más. Sí, una pregunta. Yo es que soy un completo ignorante en cuestiones navales. Entonces, que un submarino cuando hundía un barco mercante o un barco que fuese, ¿qué hacía con los náufragos? Porque se supone que... No, los dejaba. Siempre se dejaban. Ya, pero no los rescataba. No. Alguna vez hubo rescates, pero muy contadas ocasiones. Eso es que se las apaña. Sí, Claro, pero es que es lógico, es que tú en el momento que hundes, él ya ha dado tu posición. O sea, tú es que te hundes, es que puedes invitar al peligro de la vida de todos. A raíz de un incidente de un submarino alemán que hundió... En el Mediterráneo, ¿no? En el Mediterráneo o en el Atlántico, no me acuerdo. No, creo que fue en el Mediterráneo. Y rescataron a los náufragos y lo metieron en balsa y lo arrastraron con el submarino y los náufragos aliados detrás. Y un avión aliado bombardeó el submarino y ya dijo Donis que de rescate nada. ¿Eso no fue lo de Laconia? No. En Laconia pasó que también a las balsas las atacó. Sí, un avión sudafricano. Ese fue un mercante o un pero es un incidente padecido y a partir de ese... Sí, es que hubo varios. No, normalmente, y era lo lógico, era lo que había que hacer. Nadie lo hacía. Luego también hubo algunos locos que se dedicaron a ametrallar a marineros. El caso de los alemanes no pasó nunca. Hay una película que es el ¿cómo es? U-571, que es una imagen que ametrallan. Eso nunca pasó. Jamás hubo un submarino, en cambio... Película Hollywood. Es película joven manipulada porque sí hubo un submarino británico que ametralló a una tripulación alemana y también hubo un submarino neozelandés que ametralló a una tripulación japonesa en el agua también. O sea... De hecho, en la Primera Guerra Mundial era al revés. El famoso Endem, creo que es... O sea, al ser barcos tenía más capacidad de recoger náufragos, entonces recogían a las tripulaciones y creo recordar bueno, el Graf Spee, el Africa Shell, efectivamente, lo que he contado al principio, recoge a la tripulación y la deja en Montevideo. Sí, y hay fotos que es a todos los capitanes de distintas nacionalidades, británicos, noruegos y tal, que están en la cubierta del barco alemán o del corsario de turno, pues están ahí, pues bueno, cuando las cartas, o sea, vuelvo a repetir, la historia de las guerras un poco más civilizadas y románticas, pero en términos generales es también lo que comentabas tú. De resulta de un par de incidentes de estos, lo que dices tú del arrastre, no me acuerdo el nombre, pero te afirmo que es en el Mediterráneo. Es el Mediterráneo. No lo sé. Sí. Y efectivamente, y a partir de ese momento dices, no ponemos en peligro la vida de nuestros submarinos por salvar a la gente. O sea, no los ametrallan, pero oye, ahí os quedáis. O sea, no... Sí, no, a raíz de entonces no. Y los bueno, corsarios rescataban normalmente a los náufragos. Y luego lo dejaban en puerto. Bueno, oye, pues muchísimas gracias. Y bueno, esto antes de que Rubén pues os firme al que quiera llevarse su libro de la Kriegsmarine y esto, aunque algunos lo he comentado, en este caso me tocó ya decir de párroco, porque habitualmente sabéis que es mi hermano. Es los avisos parroquiales de lo que... Sí, he hecho avisos parroquiales, pero bueno, como quieras llamarlo, o citas para el oyente.
lo que nos queda de programación de eventos para prácticamente para este mes de julio, que ya se está acabando, y luego pues nos vamos todos de vacaciones, aunque la librería va a estar abierta prácticamente hasta agosto. Ya con horario por la mañana y cerremos un par de semanas, lo pondremos en la página web, porque no vendrías aquí algún día y os encontré la valla cerrada. La semana que viene cerramos con 3 eventos, ¿vale? En principio el martes hay uno que se sale un poquito de lo que es la temática de la librería, porque es un tema de periodismo, se llama Historia de un periodista en la calle, que el título es de un periodista que se llama Kake Minuesa. Kake Minuesa pues es un autor, está en la Feria del Libro, tenía un programa creo en Telemadrid, se llama Ciudadano OK, bueno, es bastante famoso en medios de comunicación, incluso algún incidente con tema en Cataluña, con temas independentistas que tuvo sus más y sus menos. Bueno, pues Kake viene aquí el martes, ¿vale? Es el martes a las 7. Al día siguiente, miércoles, tenemos uno sobre historia de Panzer, es una novela, o sea, no es demasiado conocida, está arriba, está bastante bien, o sea, es recopilatorio de Eduard Panzer, ¿no? O sea, para los que les interese el tema de tanques, carros alemanes y tal. Y el sábado acabamos con un tema que yo definía también curioso, relacionado también, pero en este caso la Primera Guerra Mundial, marino y en el Pacífico, que es la batalla de Coronel y las Malvinas, es la peripecia de la escuadra de Von Spee, ¿vale? O sea que es bastante interesante. Ya no podía decir si de aquí a fin de mes a lo mejor será alguna pequeña charla, pero vamos, en principio con eso cerramos. Y yo por mi parte, pues muchísimas gracias por venir. Bueno, pues dejamos. Bueno. La vuelta del verano. Hay un poquito de... Eso es antes, sí, eso es antes. Claro, evidentemente todo el esfuerzo bélico alemán, sobre todo de los submarinos, estaba destinado a eliminar la flota de cabotaje. Claro, era atacar en un principio el tráfico mercante. Claro, evidentemente, porque lógicamente intentaban retirar a Gran Bretaña bajo todos los medios al Imperio Británico, pero es muy curioso que los lleven allí. Yo siempre he pensado es lo que he dicho al principio. las operaciones de los submarinos sería el Atlántico, pero jamás me imaginé. Estuvieron en todos los mares, estuvieron en el Mar Negro, estuvieron en el Ártico. De hecho, por poner un ejemplo, la zona del Polo Norte llegaron hasta... es que ahora no me sé el nombre, no sé si algunos que sepa de geografía, que es una isla que hay encima de Siberia, que tiene como forma de boomerang, que es una isla enorme, Cemevalla o algo así, bueno, no recuerdo, pero hicieron hasta pasado el centro de Siberia, llegaron submarinos y buques de superficie y cazaron el tráfico mercante soviético allí. O sea, hicieron en las latitudes, se metieron en los lagos de Canadá, en el canal de San Lorenzo llegaron a los grandes lagos de Canadá y hundieron buques en los grandes lagos de Canadá, los submarinos alemanes, en 2 veces, en el 42 y en el 45, hicieron 2 incursiones a los lagos de Canadá. O sea, la Kriegsmarine hizo unas acciones espectaculares en todas las latitudes. Las Islas Sandwich del Sur, la Antártida, la zona de caza de ballenas de la Antártida, hubo el Penguin, que está en el Pacífico. Esto no lo cuento porque yo solo me dedico al Índico-Pacífico, pero el Penguin, antes de ir a estos mares, primero va a la Antártida y empieza a cazar los buques balleneros británicos que se despacha 20. O sea, despacha 20, le interrumpe todo el comercio ballenero, lo interrumpe. O sea, es increíble, la Kriegsmarine hizo un papel... Normalmente se conoce el Atlántico cuando era lo más fácil, el Atlántico era lo más fácil, realmente. No, es que siempre he pensado que el esfuerzo alemán estaría allí, nunca pensé que... A ver, la mayoría sí, lógicamente, aparte también, lógicamente, todo el tráfico mercante atraviesa el Atlántico y el Mediterráneo, que es donde pivotan los frentes de guerra. O sea, lógicamente la mayor parte de unidades estaban en el Atlántico. Pero bueno, pero eso no quiere decir que en otras latitudes pudiese hacer. O sea, además siempre pensé en ello como cosas outsiders, no como propios una flota alemana en el Pacífico. Sí, ya lo digo, como he dicho, 44 submarinos, más los corsarios, que eran 7 o 8 corsarios, más luego buques auxiliares, petroleros, etcétera. Y acorazados que hubo en algún momento, que es un raid rápido hecho por acorazados. Aparte la logística de los submarinos es muy complicada. Claro, es muy complicada. Eran buques petroleros. En el año 41 también se beneficiaron de las bases de Mogadiscio, que entonces todavía mantenían esa zona los italianos, o sea, atracaban en Mogadiscio.
Y luego ya una vez entré a Japón, pues bueno, ahí ya no había problema, porque como ocupan mitad de Asia, tenían mitad de Asia para repostar, ya no había ningún problema. Podían repostar en cualquier parte de Asia o Oceanía, o partes de Oceanía. Y ya fue mucho más fácil con la entrada de Japón en guerra, muchísimo más fácil. De hecho, como he dicho, la base de Penang es la principal base, que tienen ahí sus propios muelles, sus propios diques, almacenes de repostaje, de instalaciones portuarias, que todo eso es de la Kriegsmarine y además tenían las leyes alemanas. En Penang regía la ley alemana. De hecho, hay algo muy curioso, que ahora lo contaré, lo de la Regia Marina, que cuando se rinde Italia, hay un submarino que está atracado ahí en Penang y se presentan patrullas armadas, tanto al mismo tiempo patrullas armadas alemanas como japonesas, y no se ponen de acuerdo a ver quién rinde al submarino italiano, a ver quién se queda al submarino italiano. Al final llegan a un acuerdo, se lo quedan los alemanes al final, y los japoneses se quedan a otro en otro puerto, que también había habido una discusión. No, es nuestro, es nuestro. Bueno, pues uno para ti, otro para mí. Venga. No más, digo, los italianos se rinden ahí, se encontraban, les llega la noticia de que Italia se ha rendido, pues no saben qué hacer con eso, ¿sabes? Esto lo cuento en el libro, esto de la anécdota esta de la rendición de los buques. Bueno, voy al caso de Italia. Antes, que como he dicho, bueno, tenía la colonia esta de Etiopía, Eritrea, Somalia, tenía puertos en Asia, porque tenía 3 colonias en China. Bueno, tenía una colonia y 2 concesiones. Una colonia que era en Tianjin, que era la ciudad de Tianjin, que está en el centro, pero bueno, es navegable, tiene salida al mar. Que además es muy poco conocido, pero en la Guerra del Pacífico hubo 700 tropas de infantería italianas, destacadas en China. Sí, era una pequeña unidad del regimiento de granaderos de Saboya, creo que esto es muy curioso, y la otra era del regimiento de infantería naval San Marco, que es muy conocido por la República de Saló, el San Marco, que luchó en la guerra ya en la guerra civil italiana, ya cuando empieza todo esto, pero una de las unidades se quedó en China. O sea, se quedó el resto porque era lo que guarnicionaba esta colonia cuando empieza allí, y colaboró con los japoneses en labores auxiliares. Estas tropas no llegaron a entrar en batalla, pero sí que hicieron labores auxiliares hasta que se rindieron en el 43. Y bueno, de hecho es muy curioso, porque yo estuve en Shanghái en febrero y daba la casualidad, porque Shanghái en aquel momento era una ciudad repartida en concesiones. Estaba la concesión japonesa, la estadounidense, la italiana, el Bund británico, la concesión francesa, y luego había las delegaciones internacionales, que era como una colonia mixta de varias naciones, por cierto, entre ellas España, que tenía su representación, que es muy poco conocido, pero España la ha tenido hasta allí, hasta el año 47, creo que ha sido. Y bueno, yo casualmente cuando estuve en Shanghái, mi hotel estaba en la zona italiana, esto es casualidad, no lo busqué adredemente, no hice trampa. Y bueno, y de hecho es muy curioso, la primera baja italiana de la guerra va a tener lugar en Shanghái, y va a tener lugar antes del estallido de la propia guerra, porque como sabéis, en Asia la guerra empieza en el año 37. Está el incidente del puente Marco Polo, empieza la invasión japonesa a Asia, y en agosto empieza la batalla de Shanghái, que es muy poco conocido, pero después de Stalingrado va a ser la batalla urbana más sangrienta de la historia. Después de Stalingrado. Los americanos han mentido porque se han adjudicado Manila. No, después de Stalingrado ha sido Manila en el 45. No, ha sido Shanghái en el 37. Eso es trampa, se lo han adjudicado los Estados Unidos, pero bueno. Y va a morir un infante naval, Antonio Padula. Le va a caer una bomba japonesa de fuego amigo, va a ser por error. Le va a caer y va a ser el primer italiano muerto en la Guerra del Pacífico, pero por fuego amigo. Al pobre hombre estaba ahí cavando una trinchera y le cayó, por si las cosas se ponían feas, y le cayó. Lo confundieron con chinos, con tropas chinas, lo confundieron los aviones. Y bueno, va a ser la primera víctima. Bueno, yendo ya a la Guerra del Pacífico, las primeras acciones van a ser de los pocos submarinos y 2 corsarios, el Ram 1 y el Ram 2, que van a escapar pues, de los puertos del África Oriental. En el 41 los británicos se lanzan a la contraofensiva desde sus colonias de Kenia, Sudán, y arrebatan eso a los italianos. Por tanto, esos buques quedan liberados por el Índico.
Van a tener éxito alguno. Es curioso porque los italianos no tenían un plan de guerra. O sea, construían submarinos pero no sabían para qué. Porque el submarino normalmente es para atracar el tráfico mercante. Pero estos cuando veían buques, al primero que se iban era atacar al buque de guerra. O sea, por lo menos el daño lo hacías atracando al tráfico. O sea, es curioso que la mayoría de bajas que provocan a los aliados, los italianos van a ser buques de guerra. Por ejemplo, el destructor, el Hartoon, lo van a hundir en el mar Arábigo. Luego van a hundir a otro cañonero. Hay uno que va a hacer una acción muy interesante, uno de los submarinos que se va a ir a la India, se va a infiltrar en el puerto de Bombay y va a hundir a un cañonero, el hindú Patán, HMIS, porque tenía su propia marina en la colonia de la India. O sea, aparte pertenecía a la británica, pero bueno, para darles una autonomía así simbólica, les daba sus propios buques de guerra a la marina india. Bueno, va a hundir a un buque hindú, pero eso sí, después de hundir al buque hindú le van a localizar y le van a hundir a él. Y bueno, luego ya empieza la guerra del Pacífico, los japoneses van a ir a los puertos del Imperio japonés en Asia, y bueno, va a haber varios submarinos, pero va a ser un fiasco la cosa porque, salvo uno, ninguno van a pasarse 2 años navegando por las aguas de la zona y no va a hundir a un solo buque. Solo va a haber una excepción, que es un submarino que sí que podemos decir que tuvo acciones heroicas, que fue el Leonardo da Vinci, nombre simbólico, por cierto, nombre muy italiano, por cierto, y que este sí que va a despachar 5 buques en la Guerra del Pacífico. Va a hundir 5 buques mercantes, entre estos 3 petroleros. Y bueno, y va a ser el único buque más exitoso, que es curioso, después de la Guerra del Pacífico, este va a ir al Atlántico para intentar alcanzar el Mediterráneo y va a seguir hundiendo buques en el Atlántico. Es uno de los pocos submarinos italianos que podemos quitarnos el sombrero, porque el resto fue lamentable, como fue lamentable la rendición, que ya la contaba antes, que todos sabían a quién rendimos. De hecho, cuando oyen a Badoglio diciendo que ha sido el armisticio, uno se va a Sudáfrica, al puerto de Durban. Otros se pelean, no, mejor nos rendimos al eje, mejor no sabían a qué. Es muy curioso porque los que se rinden al eje, que van a ser, los tengo aquí apuntados, que si no me acuerdo los nombres, bueno, van a ser 2, un buque corsario y 3 submarinos. Y como he dicho, uno va a servir con la Kriegsmarine y los japoneses, los otros 2 submarinos, se van a integrar en la marina japonesa, pero como jurando a la República de Saló. O sea, les dicen básicamente o a trabajar en el ferrocarril de la jungla o... ¿Sí? Ya, lo siento, pero es que ya se me hace muy ¿La difícil. República de Saló? ¿Lo sabéis lo que es la República de Saló? No, es que se me hace muy difícil cómo se va a entender un japonés y un italiano. Y es que iba a ser ya... Pues van a hacer tripulaciones mixtas. O sea, lógicamente porque no se fían de los italianos, a ver si nos van a traicionar, porque son expertos en traiciones los italianos. Entonces lo que hacen es poner oficialidad japonesa y marinería italiana. Todos. Y lo que se hacen es que todos juran a la República de Saló, al nuevo régimen que se hace al norte de Italia. Juran a esa bandera, va a llevar la bandera esta con el águila, que es la bandera italiana, con el águila y el fastio, y van a jurar eso estos 2 submarinos, que son el Torelli, el otro no me acuerdo. Y bueno, se van a dedicar pues eso, a cazar buques, lo que no van a cazar ninguno, porque es que eran de muy mala calidad los submarinos italianos. O sea, los japoneses todavía medios, eran calidad media, pero los italianos eran una calidad muy mala. De hecho, eran buques pensados para el Mediterráneo. Tú imagínate un mar inmenso como el Pacífico. O sea, son buques adaptados al Mediterráneo. Se encuadernaban, ¿no? Al cabo del tiempo ya va a ser mantenimiento, ¿no? Las piezas. Básicamente se dedicaron a labores de patrulla e inspección, que eran a lo poco que podían aspirar, porque... Ya digo, como he dicho antes, el Leonardo da Vinci, que era un buque de mejor calidad, que se construyó ya al final, que este sí que tuvo una actuación, pero claro, estos hicieron acciones de patrulla. Y bueno, para finalizar el tema italiano, es curioso que el último submarino del eje hundido en la Segunda Guerra Mundial va a ser el Torelli, que va a ser ya en julio del 45, ya a punto de lanzar las bombas atómicas. Ya ni siquiera existe la República de Saló, pero bueno, la tripulación seguía siendo fascista y les convenía, porque acabar en un campo de trabajo japonés no es muy agradable. Y... los británicos tampoco. No, porque ya era tripulación mixta, o sea, de oficialidad japonesa. Bueno, no sé qué se amotinen y... Pero vamos a ver, seamos serios. ¿Cómo iba a entender un tripulante italiano
un siciliano a un oficial japonés. Eso es imposible. Pues no lo sé, el caso es que se entendieron. Es más, te digo una cosa, Alemania se rinde antes de Japón. Todo esto, los U-Boat pasan a servir en la marina japonesa y se van a quedar la marinería alemana sirviendo con oficiales japoneses y oficiales alemanes también. O sea, te lo he dicho antes, o sea, va a pasar, en esos pocos meses va a pasar eso. Estamos hablando de italianos. Los alemanes se entienden, pero los italianos, ¿qué van a hacer? O sea, que le dicen que no. No, decirles que no es muy difícil. Se amotinan. Oye, que un amotinamiento te puede salir bien, que te puede salir mal, ¿eh? Un amotinamiento te puede salir bien, que te puede salir mal. O sea, estos obedecen y ya está. Y como he dicho, la última baja va a tener mala suerte los pobres italianos, porque estaba amarrado además en el puerto de Kobe, en Japón. Estaba ya amarrado que el puerto de Kobe había cientos de buques japoneses, pasan unos bimotores de estos americanos, los B-25, los Mitchell, tiran unas bombas y había decenas de buques japoneses y dan al único que no japonés, que es al pobre submarino italiano, y hunden al pobre submarino italiano. Muy italiano. O sea, sí, digo, es que... o sea, aparte de pésimos, cenizos, o sea, que es el cenizo. Ahora ya, así va a acabar el destino de Italia. Bueno, hasta que ya Japón se rinda, que todos van a poder volver a sus casas sin ningún problema. Y bueno, ¿cómo vamos de tiempo? No, lo que quieras. ¿Queréis que siga con la batalla esta y acabamos? Intento acortarlo. No, sí. Es que quería dejar esto porque han salido a raíz de muchas teorías conspirativas. Bueno, sí, la batalla entre... Claro, es una batalla naval a lo grande entre dos buques, que es entre uno alemán y otro australiano. ¿Pero por qué dices? Porque yo conozco los buques, pero ¿por qué dices que es conspirativa? Porque a día de hoy no se ha aclarado qué ha pasado. ¿Ah, no? No se ha aclarado, incluso ya han aparecido los precios, pero es que es un misterio que yo diría de estos del ámbito naval, uno de los misterios del cuarto milenio. Bueno, pues, sí, de cuarto milenio. Estoy seguro que un día, seguro que lo saca algún día, fíjate. Porque además se habla mucho en cuarto milenio de esto de tema de buques raros con misterio. Bueno, pues mira, sería un tema, para cuarto milenio. Cuéntanos la batalla, resulta muy interesante. Pues vamos al 11 de noviembre del año 41. Vamos al buque insignia de la Marina Australiana, que era el crucero pesado, el HSM Sydney, el nombre de la capital de Australia. En ese momento era capital, hoy en día es Canberra, pero antiguamente era Sydney. Vale. Y bueno, zarpa del puerto de Ferntale, en la costa este de Australia, que tenía que escoltar a un carguero a Singapur. Todo transcurre sin incidentes. A la altura de Sumatra, del estrecho de Bongo, hay un crucero británico que lo releva y sigue escoltando al carguero, y él vuelve en dirección contraria al punto de partida en solitario. Hablamos de un buque de guerra formidable. Un buque de guerra que además era veterano. Había combatido en las batallas del Cabo Espada, de la batalla de Calabria contra la Armada Italiana, o sea, era veterano del Mediterráneo. De hecho había sido dañado por la Armada Italiana y hacía poco que lo habían reparado. Había sufrido daños y había tenido que regresar a Australia a llevar a cabo reparaciones. Y bueno, hablamos además de un buque que tengo aquí los datos, 8 piezas de 150 milímetros, una banda y cintura de entre 70 y 50 milímetros de blindaje de acero, o sea que eso es muy difícil de hundir, salvo que tengas un buque como un acorazado o otro crucero de la misma clase. O sea, ni siquiera un destructor es rival para esto. Y bueno, equipado con torpedos, 650 almas a bordo, y veterano, como he dicho. Y bueno, cuando está volviendo, al cabo de unos días, tenemos el 19 de diciembre, por la zona, que es cerca de la isla de Deer Hartog Island, que está cerca de la bahía de los Tiburones, la costa, digamos, noroccidental de Australia. Pues bueno, por ahí daba la casualidad de que estaba uno de los buques corsarios, que es el Cormoran, que como yo he dicho, bueno, es un mercante camuflado, no tiene ningún blindaje, o sea, un cañonazo del Sydney y adiós Cormoran. O sea, no tiene blindaje alguno, tiene 3 cañones, eso sí, del mismo calibre que el Sydney, pero los tiene camuflados y los tiene en mamparas, por tanto solo puede disparar por un lado. O sea, solo va a tener 3, o sea, va 3 a un lado y 3 a otro. Sí. O sea, va a tener 3 contra 8, y que 3 que no pueden girar prácticamente nada. O sea, mientras que el otro tiene un giro de 360 grados.
Pues es un suicidio. Enfrentarse, vamos, nunca ha habido un éxito. Un corsario contra un crucero jamás ha tenido éxito. Esta va a ser una excepción, que yo digo que va a ser otra de las hazañas de la Kriegsmarine, de estas hazañas impresionantes. Y bueno, el caso es que sobre las 3 de la tarde empiezan el vigía, que iba en el Cormoran, ve humo en el horizonte de una chimenea y empieza a divisar una silueta. Va al puesto de mando, informa al capitán Detmers, Theodor Detmers, era el capitán de navío que servía a bordo de este corsario. Y bueno, Detmers comete una equivocación porque mira por los prismáticos y piensa que es un petrolero enemigo. Entonces dicen, esta es la nuestra, pues toca zafarrancho de combate y a toda máquina. Claro, a medida que se va acercando ve que eso no tiene forma de petrolero y resulta que van con el mejor buque que tiene la Marina australiana, que es el buque insignia. O sea, que es un crucero pesado y que van directos al suicidio. Pues bueno, convoca ahí a todos sus oficiales a ver qué hacen. Claro, el otro ya le ha avistado también y ya no pueden darse la media vuelta. No, aparte es más veloz, el crucero australiano es más veloz que el Cormoran. Es un buque además hecho para eso, para interceptar corsarios enemigos, por si los hay. Entonces, sabes que no tienen escapatoria alguna, pues deciden a ver si les engañamos. Se piensan que somos un mercante y nos dejan en paz. Y lo que hacen es poner la bandera de Holanda, como si fuera un buque aliado, y lo de típico, ponen a los lavanderos chinos a trabajar por ahí. Ellos como son alemanes, pero bueno, bandera holandesa, son rubitos, o bueno, alemanes holandeses, pues no somos tan distintos, somos germánicos, a ver si la cosa cuela y empiezan ahí a trabajar, uno se pone a fregar, el otro se pone... claro, el otro les empieza a hacer señales ya desde 8.000 metros de distancia, entonces ellos se van acercando y a medida que se van acercando, pues bueno, empiezan ya con las luces, los reflectores, como se dice, el Morse, ¿no? El Morse. Empiezan que se identifiquen, porque todos los mercantes aliados, incluyendo los holandeses de cualquier nación, tenían un código que variaba cada varios días, pues para que los corsarios, precisamente, pues era un corsario para que nos infiltrase y la liara, como era el caso en ese momento. Entonces, claro, ya se empiezan a poner nerviosos, se van acercando cada vez más y claro, no contestan al código Morse. Entonces se le ocurre al capitán, dice, bueno, vamos a contestar y hacemos que nos equivocamos con las luces. Entonces hacen como un movimiento con las luces como si estuvieran rotas, que no le funcionan. Claro, los otros se impacientan y claro, empiezan ahí a exigir con las lucecitas, pam, pam, pam. Y claro, lo que hace el crucero británico es por las banderas, los banderines que tienen los barcos, hacer el código con los banderines. ¿Qué hacen eso? Pues poner los banderines boca abajo como para aparentar ver que se han equivocado. Empiezan a hacer que se les caen los banderines, los marineros, ¡ay, que se nos ha caído como tontos! O sea, como si fueran ahí, como si fueran medio tontos, marineros de agua dulce, claro. Ahora los australianos se creen que estos son unos novatos que no tienen ni idea. Y nada, al final llegan, que se quedan los dos a 1500 metros de distancia el uno del otro. Y lo que hacen parar, que esto aquí hay que decir que el crucero australiano es negligente, totalmente lo que hace, es parar máquinas y ponerse de costado, los dos buques de costado, frente a frente, y vamos, ofreciendo un blanco monumental. Pero claro, ellos se creen que son tontos, que son unos marineros que los acaban de reclutar, y que no tienen ni pijolera idea de cómo funciona eso. Pues claro, ya empiezan por el altavoz. Esta vez, a ya pedir que a la siguiente vez pues van a pasar a mayores, como no hagan el código correcto. Pero claro, ahí ya es demasiado tarde, porque claro, también para máquinas el otro barco y dicen, hasta la nuestra. O sea, es imposible hundir a un buque de estos, pero a 1500 metros y con... Es a bocajarro. Es un tiro a bocajarro, o sea, es que se lo pusieron a huevo, o sea, esto es impensable que suceda, pero hasta que alguien comete una imprudencia, como hizo el crucero australiano, pues lo que hace, ya en el último aviso, lo que hace es arriar la bandera holandesa, izar la de la Kriegsmarine, se levantan las mamparas, salen ahí 3 bocas de cañones y pumba, o sea, a bocajarro. Eso sí, aún así, hay que ser tonto porque fallan los 2 primeros disparos, que no sé cómo puedes fallar a bocajarro. Claro, fallan los 2 primeros, así, al tercero ya disparo, y con tan mala suerte para los australianos que les dan en el hidroavión,
que el crucero tenía una catapulta con un hidroavión que estaban cargando de gasolina en ese momento. O sea, un tiro que incendia ya la mitad del buque en ese tercer disparo. Y claro, otra de las imprudencias que cometen es que mientras habían estado haciendo el tonto los alemanes, estaban todos los marineros australianos apoyados en la barandilla, fumándose un cigarro y riéndose y burlándose. Entonces tenía a todos los marineros, en ninguno de sus puestos, y todos a tiro, y con ametralladoras, y directamente con Kar 98 Mauser, pum, 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 a los marineros en cubierta que hacen una masacre de marineros. O sea, es una negligencia lo que hizo este buque, o sea, ya tira disparos. Perdone, siendo un crucero no debería haber llevado una escolta antiaérea como destructores, en ese caso. Iba solo. A ver, porque eran unas aguas tranquilas, que estamos hablando Oceanía, que todavía no ha estallado la guerra del Pacífico, estamos a 19 de noviembre del 41. Faltan 18 días para Pearl Harbor todavía, pero bueno, supuestamente es una agua tranquila. Hombre, si hubiera sido esto después de Pearl Harbor, ese barco no hubiera ido solo. Hubiera ido una escolta de destructores, pero bueno, escoltaba un carguero, como he dicho, a Singapur, que luego se da media vuelta porque lo sustituye un crucero británico, le releva y da media vuelta. Y bueno, tampoco estaba al lado, o sea que de Sumatra de Australia, del puerto de Fernandale, estaba al lado, o sea, no vas a llevar una escolta ahí, no tiene sentido. Lleva una escolta. Tampoco tiene sentido que un corsario vaya a atacar un crucero. El problema es que se equivocó el capitán alemán, el Detmers, y luego a raíz de esa equivocación del alemán también se equivoca el capitán australiano. O sea, es una serie de fatalidades, realmente esto es muy difícil que hubiera pasado, es una serie de, vamos, como diría, catastróficas desdichas, o sea, es una... Como los accidentes aéreos que dicen eso del queso Gruyère, que si juntan muchos agujeros aparece la palabra accidente, que es casi imposible, pues esto pasa lo mismo, o sea, pasa directamente lo mismo, y como ya he dicho, les arde el hidroavión, son masacrados, no hay nadie en sus puestos, algunos llegan a una de las torretas, de las baterías de 150, solo activan una, o sea, llegan a activar una, la de proa, que gira y consigue disparar al Cormorant, y claro, le da un golpe mortal al Cormorant, porque el Cormorant disparaba a Dios, o sea, no tenía blindaje ni nada, era madera, o sea, le da un golpe mortal por el que empieza a entrar agua, eso sí, lentamente, y lo que hace es activar máquinas y alejarse. Eso sí, el Cormorant, 200 disparos, creo que es una barbaridad, encaja sobre el crucero australiano, o sea, le deja destrozado, le deja ardiendo. 3 torretas inutilizadas, la torre de mando, la antena, o sea, hace una verdadera escabechina y un torpedo. Porque le impacta con un torpedo, que es el otro, o sea, que le encima apertura de agua, o sea, le deja al Sydney hecho una mierda, le deja al Sydney. El caso es que se aleja, pero el Sydney sigue navegando muy lentamente, pero sigue navegando. Entonces, justo, claro, esto es por la tarde, se va haciendo de noche. Y a medida que se van haciendo de noche, van viendo el humo del Sydney, pero no registra. El Cormorant se aleja, ya no hay peligro, y bueno, ve que durante 2 horas sigue viendo al Sydney, durante 2 horas, pero no hay ninguna explosión que le hunda, sigue a flote, hasta que desaparece en el horizonte el Cormorant. El Cormorant avanza y lógicamente el Sydney desaparece en el horizonte, por tanto ahí no hay ninguna prueba de que se haya hundido. De hecho, ellos piensan que no han hundido al Sydney. Es lo más lógico. No, llega la noche, está la situación tranquila, evalúan los daños, ven que tienen una entrada de agua y decide, bueno, pues vamos a evacuar el barco. Las bajas han sido muy pocas, porque solo ha encajado un proyectil del Sydney. Creo que son 20 muertos y 30 heridos. O sea, la mayoría de la tripulación, que eran 500, va a salir viva. Y bueno, echan las balsas y se quedan flotando en el mar. Y aquí viene lo raro. El Sydney, estamos, como he dicho, a 19 de diciembre. El día 20 estaba previsto que el Sydney tendría que haber llegado al puerto de Fernandale no llega. Y hasta el 21 no empiezan a sospechar los australianos de que ahí no pasa nada. Llega el 22, está el buque sin venir y no se activa ningún protocolo. Esto es lo rarísimo. O sea, tienes a tu buque insignia, que es como nuestro Juan Sebastián Elcano, aquí, que es nuestro buque insignia de la Marina Española actualmente. O sea, es como si desaparece 3 días y aquí nadie se preocupa de activar una alerta de emergencia. Llega el 23, por fin ponen la alerta de emergencia. ¿Por qué? Porque los familiares que estaban esperando en el puerto hacía 2 días arman un pollo monumental en estado mayor, de que ahí no viene el buque. O sea, si no, ni la activan. O sea, una cosa inexplicable a día de hoy.
Juan Sebastián Elcano es el buque insignia, estamos muy mal. ¿Por qué? Es el príncipe de Asturias, ¿no? Ah, si es el Juan Carlos I puede ser, pero Juan Sebastián Elcano... No, el buque insignia... No, es el príncipe de Asturias, ¿no? No, ese es el año de Guazque. ¿Cuál es? No, ese es el año de Guace. Esa El de Guace, ¿no? Porta- El de entrenamiento no era el buque insignia. No, Yo tenía que dar eso es el de representación. el de sí, pero yo pensaba, pues fíjate, Pero bueno, eso- como está la representación... ha sido- Yo me quedé No lo sabía, en el Dédalo, que sí me acuerdo que que habrán hecho un antiguo de la Segunda Ronda que se llamaba el Cabot. Sí, de hecho el Dédalo... El Cabot. El Dédalo, siendo español, tenía el impacto de un cero japonés que se había... Sí, no, lo tenían ahí, sí. Qué bonito. Lo tenía todavía siendo ya buque español. Bueno, el caso que llega, si no es por los familiares de los marineros, eso es una cosa rarísima. Entonces ya el 24 ven que pasa algo raro porque aparecen náufragos, pero ven que son náufragos alemanes. Y ya les explican la historia, que han visto al Sydney, que han tenido un combate con él y que ellos les ha hundido y han echado botes al agua y que ellos han visto alejarse al Sydney, pero que no le han visto hundirse. Es lo que dicen los primeros náufragos. Luego, durante los siguientes días, van a seguir apareciendo más náufragos. A partir de este descubrimiento ya empieza una operación de rescate monumental, que es la mayor en la historia de Australia. De hecho, solo ha habido una que la ha igualado, que es la del avión este que se cayó, el Malaysian Airlines. Sí, bueno, Que hizo un protocolo muy similar al que pasó con el Sydney. No superó al del Sydney, pero casi, para buscar el avión este, la Marina Australiana. El Malaysian Airlines este. Y bueno, hacen un tío, busca cruceros, se unen además buques británicos de otras partes, neozelandeses, buques holandeses, o sea, se unen de todo, a hidroaviones, escuadrillas, rastreando, no hay ni rastro del Sydney. Aparece alguna balsa que le conocen como del Sydney, pero que no saben muy bien. Aparece ya 2 meses después. Eso sí, una censura en la prensa absoluta. Hay un operativo de búsqueda monumental, pero en la prensa prohíben decir nada. Una censura total. Otra de las cosas inexplicables, una censura que va a estar medio año, por cierto. O sea, nadie va a saber nada del Sydney en medio año, salvo el primer ministro John Curtin, que era en aquel momento el primer ministro de Australia. Y bueno, interrogan lógicamente a los alemanes, parecen que todos dicen la verdad, porque dan todos la misma versión, no se contradice, incluso a los lavanderos chinos, dicen a ver si están mintiendo, y estos han liado alguna, y no, pero también dan los lavanderos chinos que tenía, también dan la misma versión todos. Y bueno, aparece ya un cuerpo, ya en febrero, creo que es, ya ha empezado la guerra del Pacífico, ya está todo en marcha. Aparece un cuerpo que a día de hoy no se sabe muy bien, le han dado una tumba, dicen que es el único marinero encontrado del Sydney, pero bueno, han deducido que es porque había 3 con dentaduras de oro en el Sydney, había 3, y este llevaba dentadura de oro y un mono azul que se parecía, lo que tampoco tenía ningún distintivo. Un mono azul, eso sí, un cuerpo en descomposición, o sea, comido por los peces, o sea, era hueso y un poco de carne, nada más, comido por los peces. Y tiene ahí en una isla donde lo encontraron, que le han hecho un monumento al marinero caído del Sydney, que es lo único, pero bueno, ya vamos al 30 de junio del 42, que ya se hace oficial, y dice el primer ministro John Curtin que si no ha aparecido el Sydney es que lógicamente es que se ha hundido y han muerto todos, porque no ha habido supervivientes. Y nada, y aquí es donde empiezan las teorías de conspiración. Bueno, primero lo lógico es que piden rodar cabezas. Primero por la censura, es un escándalo monumental en Australia. En Australia van a dimitir gente, de ministro, de la Secretaría del Estado Mayor, o sea, van a rodar cabezas. Ahí, primero la censura inexplicable. Luego van a salir teorías ya un poco rocambolescas, que algunas van a tener recorrido. Unas van a decir que los mismos alemanes, que después de hundir al Sydney, los habían ametrallado a todos en el agua. Eso no tiene sentido por un motivo, porque, o sea, tenemos 500 supervivientes alemanes, entre ellos gente que no eran alemanes, que había chinos, y todos dan milimétricamente la misma versión. Alguno, vamos, cantaría. Vamos, de hecho se intenta juzgar a Detmers, que pasó el resto de la guerra prisionero. Ya al terminar la guerra, los famosos juicios estos de Dachau, que juicios de Dachau no era del campo de concentración, eran juicios contra los alemanes que hubieran cometido crímenes de guerra contra aliados, normalmente estadounidenses, pero bueno, contra potencias, digamos, del bloque de los occidentales, anglosajones, básicamente anglosajones, por ejemplo, lo de Malmedy que hubo en las Ardenas y eso. Y bueno, se intenta llevar allí a Detmers, pero al final no tiene recorrido eso y
Y no tiene porque no hay son todo suposiciones, o sea, no hay suposiciones. También está la teoría de que un buque japonés, como faltaban pocos días para Pearl Harbor, un buque japonés habría adelantado, cosa que esto es absurdo. Pero bueno, un buque japonés porque le da la gana va a hundir a un crucero, bueno, me apetece hundir a un crucero australiano cuando sin saber que va a entrar ni siquiera en guerra, o sea, no tiene sentido alguno. O sea, es absurda la teoría. Pero bueno, año 2008, que bueno, hay uno de estos cazatesoros del mar que se deciden buscar al Sydney. Y bueno, empiezan a rastrear al mar y aparece un barco. Mala suerte, no era el Sydney, era el Cormorant. Era el Cormorant, aparece el Cormorant, eso sí. A las 24 horas, un poco más lejos, aparece el Sydney, ya por fin. Ya tenemos al Sydney. Entonces, lógicamente, la versión oficial es que en el combate había habido un intercambio de fuego, se empezó a hundir lentamente el Sydney, porque claro, lo vieron durante 2 horas los marineros alemanes, hasta que se alejaron de la línea del horizonte, el Sydney estuvo a flote 2 horas. Entonces ahí estarían vivos los supervivientes, que habría muchos, como en el Bismarck, que lo lanzaron miles de proyectiles y aún así había vivos en cubierta. Es imposible que no hubiera gente viva. Vamos, de 650 personas, que es imposible. O sea, deberían durante esas 2 horas, 2 horas confirmadas, que a lo mejor luego estuvo a flote más tiempo, porque claro, los alemanes ya doblan la línea del horizonte y ya no le ven más. Claro, a lo mejor estuvo... O sea, lo que da entonces la sensación es que ellos lo estuvieron intentando reflotar. ¿En qué momento determinó Hubo una explosión interna monumental, que no sería raro, porque hubo un caso que es el Barham, ¿lo conoces? Sí, el acorazado Barham, británico, el Mediterráneo, que lo torpedean y a los, creo que son 3 minutos, que va navegando normal y de repente estallan 1000 pedazos, así, todos volatilizados. Esa es la versión, pues claro, descubren al Sydney y descubren que que ha sido hundido por entrada de agua y que no ha habido explosión, porque está intacto. No está ni separado en trozos ni nada. Sí. O sea, ahí, entonces, ¿qué ha pasado en esas 2 horas? Ahí está la conspiración, que a día de hoy creían que al descubrir el pecio ya por fin se iba a desvelar y resulta que esto es todavía más misterioso que antes. Pues no sé qué opináis. Habrán sido marcianos, que sabéis que alguna vez hemos tenido aquí marcianos. Esto es una cosa que estaba, porque yo a la hora de hacer el libro estaba dándole muchas vueltas. Digo, ¿y si no una unidad aliada se confundió esa noche y le dio el tiro de gracia? ¿Por qué la censura tanto tiempo? ¿Por qué no llega a puerto y no llega a puerto y están casi 72 horas sin ponerle la alerta a nadie? Bueno, no sé qué pensáis. Oye, te voy a proponer que para el siguiente libro lo hacemos en común, le decimos a Lucas... Le decimos, vamos a Australia. Teorías conspirativas que en la Segunda Guerra Mundial hay a cuál mejor, vamos. No, hay muchos casos de fuego, amigo, porque yo voy a... Sí, y leyendas. Esto es mío, esto es algo que he pensado yo, no lo he sacado de ningún sitio. Digo, porque es que me parece inexplicable. Primero, el hundimiento, que es inexplicable, que no haya supervivientes, y segundo, que no se active un protocolo... Eso están todos en Raticulino. Bueno. En Marte, están atucidos. Bueno, alguna pregunta que no sea sobre... Sí, ¿cuántos submarinos alemanes hubo en el Pacífico? 44. ¿A la vez? ¿En turnos o...? Casi todos a la vez. Fueron en turnos, pero la inmensa mayoría llegaron de golpe. En el año 42 y unos pocos en 43. 44 ya ninguno. 42, 43. Llegaron. La mayoría 42. Luego ya 43 unos pocos. Pero más o menos. 44, sí. Eso y... no recuerdo, pero 6 o 7 corsarios. Buques corsarios. Sí, una pregunta. Yo es que soy un completo ignorante en cuestiones navales. Entonces, ¿qué un submarino cuando hundía un barco mercante o un barco que fuese, qué hacía con los náufragos? Porque se supone que... No, los dejaba. Siempre se dejaba. Ya, pero no los rescataba. No. Alguna vez hubo rescates, pero muy contadas ocasiones. ¿no? Que se las apaña. Sí, pero es que es lógico, es que tú en el momento que hundes, él ya ha dado tu posición. O sea, tú es que te hundes, es que pones en vital al peligro de la vida de todos. Claro, a raíz de un incidente de un submarino alemán que hundió... En el Mediterráneo, ¿no? ¿Te refieres? En el Mediterráneo o en el Atlántico, no me acuerdo. No, creo que fue en el Mediterráneo. Y rescataron a un náufrago y lo metieron en balsa y lo arrastraron con el submarino y los náufragos aliados detrás. Y un avión aliado bombardeó el submarino y ya dijo Dönitz que de rescate. ¿Eso no fue lo del Laconia?
No. En Laconia pasó que también a las balsas las atacó, Sí, un avión sudafricano. Ese fue un mercante o un Ah, Sí, vale. pero es un incidente parecido y a partir de ese... Sí, es enfoque que hubo no sé. varios, pero no, normalmente, y era lo lógico, era lo que había que La cuestión hacer. es O que sea, nadie lo estaba- hacía. Luego también hubo algunos locos que se dedicaron a ametrallar, a marineros. El caso de los alemanes no pasó nunca. Hay una película que es el ¿cómo es? U-571, que es una imagen que ametrallan, eso nunca pasó. Jamás hubo un submarino, en cambio, Película de Hollywood. es película joven manipulada porque sí hubo un submarino británico que ametralló a una tripulación alemana, y también hubo un submarino neozelandés que ametralló a una tripulación japonesa en el agua también. O sea, De hecho, en la Primera Guerra Mundial era al revés. El famoso Endem, creo que es, o sea, al ser barcos tenía más capacidad de recoger naufragos, entonces recogían a las tripulaciones y creo recordar bueno, que el Graf Spee, el Africa Shell, efectivamente, lo que he contado al hay principio, famosas este recoge fotos. a la tripulación y la deja en Montevideo. Sí, ¿no? hay fotos que es a todos los capitanes de distintas nacionalidades, británicos, nuevos y tal, que están en la cubierta del barco alemán o del corsario de turno, pues están ahí, pues bueno, cuando las cartas, o sea, vuelvo a repetir, la historia de las guerras un poco más civilizadas y románticas, pero en términos generales es también lo que comentabas tú. De resultas de un par de incidentes de estos, lo que dices tú del arrastre, no me acuerdo el nombre, pero te afirmo que es en el Mediterráneo. Es el Mediterráneo. No lo sé, no lo sé. Sí, sí. No, Y efectivamente, y a partir de ese momento dices, no ponemos en peligro la vida de Claro. nuestros submarinos por salvar a la gente. O sea, no los ametrallan, pero oye, ahí os quedáis. O sea, no... Sí, no, a raíz de entonces no. Y los Bueno. barcos corsarios rescataban normalmente a los náufragos. Sí. Y luego lo dejaban en puerto. Bueno, oye, pues muchísimas gracias. Y bueno, esto antes de que Rubén pues os firme al que quiera llevarse su libro de la Kriegsmarine y esto, aunque algunos lo he comentado, en este caso me tocó ya me decir de párroco, porque habitualmente sabéis que es mi hermano. Es los avisos parroquiales de lo que... Sí, he hecho avisos parroquiales, pero bueno, como quieras llamarlo, o citas para el oyente. Lo que nos queda de programación de eventos para prácticamente para este mes de julio, que ya se está acabando, y luego pues nos vamos todos de vacaciones, aunque la librería va a estar abierta prácticamente hasta agosto. Ya con horario por la mañana y cerremos un par de semanas, lo pondremos en la página web, lo digo porque no vendrías aquí algún día y os encontré la valla cerrada. La semana que viene cerramos con 3 eventos, ¿vale? En principio el martes hay uno que se sale un poquito de lo que es la temática de la librería porque es un tema de periodismo, se llama Historia de un periodista en la calle, que el título es de un periodista que se llama Kake Minuesa. Kake Minuesa pues es un autor, está en la Feria del Libro, tenía un programa creo en Telemadrid, se llama Ciudadano OK, bueno, es bastante famoso en medios de comunicación, incluso algún incidente con tema en Cataluña, con temas independentistas, que tuvo sus más y sus menos. Bueno, pues Kake viene aquí el martes, ¿vale? Es el martes a las 7. Al día siguiente, miércoles, tenemos uno sobre historia de Panzer, es una novela, o sea, no es demasiado conocida, está arriba, está bastante bien, o sea, es recopilatorio de Edo Panzer, ¿no? O sea, para los que les interese el tema de tanques, carros alemanes y tal. Y el sábado acabamos con un tema que yo definía también curioso, relacionado también, pero en este caso la Primera Guerra Mundial, marino y en el Pacífico, que es la batalla de Coronel y las Malvinas, es la peripecia de la escuadra de Von Spee, ¿vale? O sea que es bastante interesante. Ya no podía decir si de aquí a fin de mes a lo mejor será alguna pequeña charla, pero vamos, en principio con eso lo cerramos. Y yo por mi parte, pues muchísimas gracias o sea, por venir. Bueno, pues lo dejamos. Bueno. Una vuelta del verano.